Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa les proponemos ver cómo se puede mejorar la nutrición de los rodeos bovinos a campo. En los sistemas ganaderos de cría, la alimentación es la base, por lo que los planes de nutrición deben lograr un equilibrio de acuerdo a los requerimientos de los animales con que se trabaja. Cada rodeo demanda una dieta particular que debe ser ajustada a la disponibilidad del sistema, pudiéndose apelar a recursos externos si el factor económico lo permite. Cuando uno tiene que incorporar recursos que están por fuera del sistema, es decir, que no se producen en el propio campo porque la decisión de carga a la que queremos manejar en el campo excede las posibilidades que tiene el propio campo, estamos jugando en un terreno ya un poco más difícil de solucionar. Todo se puede solucionar con compras de alimentos por fuera del sistema, como puede ser compra de maíz, de otro tipo de granos, para un momento en particular. Esa adición externa requiere de que numéricamente nuestra producción permita hacerlo, debido a que, sobre todo hoy, todo lo que es suplementación con grano es bastante complejo. Para lo que es rodeos de cría, uno trataría de que los propios recursos del sistema tenerlos como reserva. Cuando son sistemas ya más intensivos, como puede ser una recría o invernada, es posible incorporar recursos externos, pero siempre hay que hacer el número y ver si realmente conviene para ese esquema productivo definido. La suplementación de bovinos en pastoreo, con granos o concentrados balanceados, permite aumentar la cantidad de energía que el animal consume diariamente. Dado que los granos ofrecen alta energía digestible por su alto contenido de almidón, pero poca proteína y escasa fibra, representan un costo elevado frente a otras variantes de manejo nutricional, por lo tanto su uso no es frecuente en los planteos de cría bovina. No es algo habitual, no es algo que nosotros lo recomendamos ni lo hacemos. En general, el grano lo comemos directamente en planta, en lo que es maíz diferido o algunos sorgos graníferos que también se pueden usar, pero no te diría que es un recurso que uno elegiría, porque es un recurso caro para una actividad que se permite recursos de menor valía como para poder manejarse. Pero generalmente, como es un recurso altamente energético, es un recurso que se utiliza para suplementar el invierno, que es cuando más falta de energía se tiene. Para presupuestar el alimento, se deben conocer las características y demandas nutricionales del rodeo. En los planteos de cría y recría a campo, la calidad y tipo de alimento necesario debe calcularse en función de la energía y proteínas que los animales demanden, siendo las fibras uno de los componentes asegurados por los mismos pastizales. El aporte de fibras en general con los recursos que contamos no hay problemática. La problemática de la fibra está dado ya en sistemas más de feedlot, más de encierre, donde uno provee básicamente una dieta con mucha cantidad de granos y necesita, para la actividad ruminal del animal y para evitar acidosis, incorporar fibra externa, que puede ser a través de silos de maíz básicamente, o silos de otro recurso. En lo que es cría, recrías a campo, el aporte de la fibra de cualquier, pastizal que nosotros usamos está cumplido, no es necesario ninguna adición particular. La competencia que plantea la agricultura a los sistemas ganaderos ha obligado a los criadores de bovinos a modificar el manejo de los rodeos y a mejorar la eficiencia en la producción y calidad nutritiva de las pasturas. Dado que la alimentación es la base de la actividad ganadera, planificar para no quedarse sin pasto o lograr optimizar el uso de los recursos forrajeros es una tarea imprescindible. La planificación forrajera es fundamental dentro de lo que es la producción ganadera,
debido a que nosotros trabajamos con dos potenciales, el potencial animal por un lado y el potencial forraje por otro. Esos dos potenciales para tener, para ser productivos, para generar rentas positivas, tienen que ir caminando juntos. Entonces, cuando definimos un sistema de producción, ese sistema de producción tiene ciertas necesidades, ciertos requerimientos forrajeros que debemos cumplimentarlo con una planificación adecuada en cuanto a cantidad y calidad de recursos durante todo el año. Por eso es tan importante, es decir, en cada sistema ganadero tenemos distintos momentos críticos, como en la agricultura, donde hay momentos críticos para definir el rendimiento. También en la ganadería y sobre todo en la cría hay momentos particularmente importantes donde uno trata de enfocar o concentrar en ese momento las mayores producciones de pasto y las mejores calidades. La agricultura como base para la producción ganadera representa una de las principales herramientas. La pampa húmeda argentina es una región que cuenta con una importante diversidad en la composición de sus suelos, por lo que junto al tipo de clima permite la adaptación de distintas especies para la siembra. Para realizar la planificación forrajera, el estudio inicial debe estar orientado a determinar el potencial del suelo donde se producirá y la demanda nutricional de los animales que se criarán. Es muy importante entender que lo más barato, ¿sí? Lo más barato es la producción primaria bien hecha, o sea, en la producción de pasto bien hecha es la ración más barata que tenemos si la hacemos bien. Lo que tenemos que tratar de tener en cuenta es que si decidimos hacer una pastura, que sea el ambiente adecuado, llegar a generar esa pastura sin malezas problemáticas. Entonces por ahí nos va a llevar un par de años hasta que el lote esté preparado para hacerlo. Es muy importante la práctica de la parte operativa de la siembra, sobre todo la profundidad de la semilla a la que la ponemos, la elección de las variedades a sembrar, todo ese seguimiento, el primer pastoreo, son cuestiones que se han profesionalizado mucho en la ganadería estos últimos años. Hay mucho trabajo extensivo sobre el tema, debido a que es una práctica tan importante y que genera un beneficio económico tan grande al productor, que es una lástima que ese tipo de prácticas no se hagan bien y que el productor se vea desalentado por errores en el manejo o errores en algún tipo de elección. Hoy esas cosas ya se han superado, hemos pasado ese tipo de problemáticas y estamos ya en otra tónica. Así que es fundamental lo que es la producción de forraje para aprovechar toda la productividad que nos pueden dar nuestros campos. Después de ver cómo se puede mejorar el manejo de la nutrición de las vacas, les proponemos hacer una pequeña pausa. Pero no se vayan porque en nuestro próximo bloque les vamos a estar contando a través de una entrevista remota cómo se puede trabajar con el balance de los nutrientes en los sistemas ganaderos. Cuando hablamos de ganadería resulta fundamental, si nos referimos a la sustentabilidad, conocer cuál es el equilibrio de los minerales y los nutrientes en los sistemas. Y para conocer más sobre esto, a través de una entrevista remota, vamos a estar en contacto con referentes de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Desde hace más de 2 lustros, Argentina vive un proceso de intensificación de sus sistemas de producción lechera. La causa no solo está en la necesidad de maximizar su producción, sino también en la búsqueda de la competitividad en el sector productor de alimentos. La intensificación de los tambos, de fuerte base pastoril, genera un excedente de nitrógeno y fósforo que suele acumularse en las instalaciones de ordeño, con efectos no deseados a nivel ambiental y de sustentabilidad de todo el sistema. Los nutrientes se generan en forma biológica. Y no tiene nada que ver que sea un tambo o que seamos nosotros. O sea, gran parte de lo que nosotros consumimos es devuelto al sistema mediante la excreción.
En el caso de las vacas lecheras, que esto está más medido, fisiológicamente el 80% del nitrógeno, entre el 60 y el 70% del fósforo y más del 90% del potasio, vuelven, de todo lo que le diste de comer, vuelven vía excretas. Entonces, cuando a vos te consultan y te dicen porque los animales contaminan, no, en realidad es biología. El problema es lo que nosotros hacemos con esta biología. Por eso es tan importante identificar estos procesos biológicos, y cuando uno intenta manejar sistemas de producción es poner en juego estas reglas biológicas. Alejandra, ¿de qué manera se pueden reutilizar los nutrientes? La mayoría de los sistemas, la ventaja que tiene es que uno sabe dónde se excreta. Entonces, si uno tiene un feedlot, lo van a estar en los corrales, pero en el caso del tambo, que es mucho más dinámico, uno sabe que va a haber un porcentaje que se excreta en los lotes donde las vacas pastorean, otro porcentaje va a estar en las instalaciones de ordeño, o sea, en el corral de espera, en la sala, que esas son las que más fácilmente después se van a poder recolectar, y en las pistas de alimentación, que dependiendo del tipo de piso va a ser más o menos fácil. Entonces, dependiendo de la cantidad de horas al día que el animal haga estas rutinas de lugares donde va a estar viviendo, pasando su día, va a haber un porcentaje de la excreción. Entonces, la mayoría de estos lugares, como puede ser la instalación de ordeño o los patios, se puede recolectar, como decíamos. Si nosotros hacemos un buen manejo de las excretas en los potreros, del pastoreo, vamos a tener una buena distribución. Lo que no queremos es que gran parte de estos nutrientes nos queden en las calles, por eso hay todo un manejo que se hace cuando se llevan los animales al ordeño, que es primero dejarlos tener un tiempo, pues están durmiendo, están tiradas, bueno, que se queden un tiempo levantadas en el lote porque enseguida bostean, y esto no ocurre en la calle, que en la calle no se van a recolectar y van a ser un foco de contaminación. Entonces, si volvemos a la caracterización, manejamos biología, tenemos que ser conscientes de qué es lo que manejamos y podemos predecir dónde va a estar depositado y cómo lo podemos recolectar. Sumamos a esta charla a Susana Gil, docente del área de producción de bovinos para carne de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, para consultarte, Susana, en relación a la sustentabilidad. ¿Qué debe contemplar el manejo de los nutrientes? El manejo de nutrientes al nivel del sistema o del establecimiento abarca varios aspectos. Y entre los principales que se encuentran podemos contemplar, por un lado, como es un sistema ganadero, los requerimientos de los animales según las categorías, ya sean las de tambo, la de los rodeos de cría, de invernada, engorde, etc. Estaríamos hablando de nutrición animal. Después, análisis de suelo de los potreros en referencia a contenidos de minerales y los requerimientos de los cultivos anuales y de pasturas en implantación. Todo esto sería para armar el plan de fertilizaciones y de reutilización del estiércol si es que lo hubiere. Estaríamos hablando de nutrición del suelo y de forraje. También, si hay pastoreos, habría que organizarlos en forma racional en función del movimiento y transferencia de los nutrientes dentro de los potreros y entre potreros. Importa, por un lado, el diseño de los pastoreos rotativos intensivos y la ubicación de los bebederos que se haga para evitar largos periodos de permanencia de los animales cerca de las aguadas, ya que las excretas se concentran en dichas zonas, es decir, la materia fecal y la orina de los bovinos. Si también se hace suplementación alimenticia, no solo el aporte del nutriente para que cubra los requerimientos según productividad, sino también prever cuál va a ser la ubicación de esos comederos, con el fin de repartir más homogéneamente los nutrientes que excretan los bovinos. Si la suplementación es realizada con alimentos que fueron producidos en el propio campo, se recomienda que la ubicación de esos comederos, o si es de un silo de autoconsumo, sea en los potreros donde fueron producidos los alimentos, con el fin de restituir y reciclar el propio nitrógeno y fósforo a través de las excretas de los animales en esos mismos potreros.
Mediante el desarrollo de un software, ustedes proponen realizar el cálculo de nutrientes en los sistemas de producción bovina de leche. En realidad se dice balance, pero hay autores que juegan con este término y dicen que es un desbalance, porque lo que hace es ingreso de nutrientes menos egreso de nutrientes, y nos queda en el medio algo que sobra, que falta o lo que sea. Entonces esta simple cuenta de resta de lo que ingresa menos lo que sale es muy simple de hacer, hasta uno la podría hacer a mano siempre y cuando tuviese toda la información que permite transformar todos los ingresos en nutrientes, en nitrógeno, en fósforo, en potasio, en calcio, en magnesio, lo que se nos ocurra. Lo que nosotros hicimos con el desarrollo de esta herramienta, que es facilitar este cálculo, ¿no es cierto? El productor ingresa o el profesional ingresa, tiene que localizar el establecimiento en una región determinada, porque esto va a tener que ver con algunos algoritmos que están ahí adentro para ayudar a la estimación de determinados ingresos de nitrógeno, como es la fijación de nitrógeno por leguminosas. Y entonces, una vez puesta la región, puede optar por un nombre de fantasía, en ese sentido no tiene por qué poner el nombre del campo, y ahí empieza a cargar información, va cargando los ingresos que tienen que ver con los animales que entran al predio, que compro, que vienen de otro campo, lo que entra es nitrógeno, fósforo, etc. Los alimentos que compro fuera del predio e ingresan, los fertilizantes, las semillas, y esto de la fijación biológica, que realmente uno puede decidir contabilizarla o no. ¿Y cuáles son los indicadores que se deben considerar para hacer un cálculo de balance de nutrientes? Para hacer el estudio de balances de nutrientes, los indicadores. Primero consideremos que ya del balance de nutrientes per se es un indicador de cada nutriente al cual se calcule, y es el indicador en la esfera agropecuaria más utilizado a nivel internacional, tanto a nivel de predio o establecimiento como de región. Los balances de nitrógeno y de fósforo son los más usados y se suelen expresar en kilos de nitrógeno o de fósforo por hectárea y por un periodo anual. Uno debiera pensarlo como una diferencia de inventarios para un periodo determinado. Por ejemplo, si tomamos para el balance de fósforo, se suman todos los kilos de fósforo que ingresaron al establecimiento ganadero, por ejemplo, a través de fertilizantes, de alimentos, de animales, y se le restan todos los kilos de fósforo que salieron con los productos ese año, principalmente va a ser venta y traslado de animales, y si fuera un establecimiento lechero, la producción de leche. Este valor que obtenemos de los kilos de fósforo se lo divide por la superficie del establecimiento y queda así expresado el balance en kilos de fósforo por hectárea promedio del establecimiento. ¿Qué es lo que nos representa? Es la cantidad de nutrientes que no salió en productos ese año y que quedó en algún componente del predio o se perdió en el ambiente. También hay otros indicadores en relación al uso de nutrientes que ingresan al sistema, que son indicadores de eficiencia. Está el de eficiencia de uso de nitrógeno-fósforo, que indica de todos los kilos de nutriente que ingresó al establecimiento, qué proporción salió en el producto, carne, granos, etc. Se expresa en porcentaje y es importante porque aporta una visión productiva del uso de nutrientes. También se puede calcular la ineficiencia en el uso, que indica de todos los nutrientes que ingresaron, cuánto se perdió o quedó en el sistema sin ser utilizado para producir. En este caso aportaría una visión más ambiental de la eficiencia de uso. Hay otros indicadores más que se emplean a nivel internacional, pero estos son los más utilizados. Y en nuestro país se empezó a considerar en producción de leche con más importancia, y todavía en producción de carne tiene una utilización menor. ¿Qué acciones permite tomar la información que genera el software? La herramienta muestra valores de referencia promedio y extremos en base a análisis de más de 200 tambos en el país a través de distintas investigaciones. Por lo tanto, el resultado del balance de nitrógeno y de fósforo y de los indicadores de eficiencia, con eso los usuarios pueden saber cómo están ubicados en relación al promedio o a los niveles mínimos o máximos de otros establecimientos lecheros a nivel nacional y compararse si quieren. Alejandra, con la información que se suministra a través del software, ¿se puede repensar la dieta de los animales buscando su balance?
La llave de regular esta cuestión, digamos, de la excreción que hablamos al inicio, de los porcentajes de excreción, esta llave biológica es la nutrición. Entonces, si nosotros hacemos una nutrición de precisión, vamos a ir regulando y podemos bajar estos excesos, bajar la excreción y por ende mejorar los balances. También podemos hacer subbalances, digámoslo así, en lotes de pastoreo y conocer si nuestro suelo le estamos aportando todo lo que corresponde. A lo mejor estamos distribuyendo estiércol y seguimos aplicando demasiado fertilizante. Entonces, ¿esto qué nos sirve? Para pensar que si hay un exceso, o estoy gastando dinero, que sería un interesante perjuicio, o depende de dónde quede, esto puede ser perjudicial como una contaminación, ¿no? Ahora que sabemos más sobre el equilibrio de los nutrientes, queremos agradecer a los referentes de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA por su aporte en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una pequeña pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. La citacosis es una enfermedad de las aves que puede afectar al hombre. Es por eso que para conocer un poco más sobre esta zoonosis, compartimos con ustedes este informe. La clamidiosis aviar es una enfermedad zoonótica de las aves causada por una bacteria intracelular. En los humanos, esta enfermedad se denomina citacosis. Si bien se la puede denominar clamidiosis aviar o citacosis en aves citácidas, el término clamidiosis aviar se utiliza en general para otras especies de aves. Es una enfermedad que en realidad no tiene un signo característico, afecta a muchas especies y muchas especies pueden actuar como portadoras, o sea, son individuos completamente sanos que en un momento cuando bajan las defensas pueden llegar a producir los signos y contagiar o volverse infeccioso hacia el humano o hacia otros animales. Las infecciones son particularmente comunes entre las aves citácidas y las palomas, aunque son susceptibles la mayoría de las especies de aves. Algunas aves portan este mismo organismo, pero son asintomáticas. Entre otros casos, se enferman de manera leve a grave, ya sea en el momento o después de estar bajo presión en el manejo, con deficiencia nutritiva o hacinadas. En general encabeza la susceptibilidad el citácido, por eso se le llama citacosis. Cuando afecta a otra especie cambia de nombre, en ese caso, por ejemplo, cuando afecta a las palomas, que es la segunda especie más frecuente, se llama ornitosis. Pero puede afectar a todas las aves y mamíferos. La citacosis puede transmitirse entre las aves por la inhalación de polvo o partículas aerógenas infecciosas, como las plumas, y por la ingestión de material infeccioso, como cadáveres en descomposición. Algunas aves portan este organismo sin presentar síntomas y pueden eliminarlo de manera intermitente durante periodos prolongados. En realidad no tienen un signo, como nosotros decimos, patognomónico. O sea, patognomónico es un signo que vos sí o sí te das cuenta. En realidad cursa con un problema respiratorio que puede ir desde lo más leve hasta lo más grave. Algunas veces cursa solo con diarrea, otras veces cursa con una pérdida de peso y un mal estado general, sin otro signo, pero uno siempre se imagina que la citacosis va relacionada con un problema respiratorio, y no siempre es así. Los humanos se infectan generalmente después de inhalar polvo, plumas o secreciones y excreciones en aerosol contaminados. El contacto directo con aves infectadas, incluidas las mordeduras, puede propagar la enfermedad. El riesgo de citacosis es más alto en las personas que están expuestas a las aves o sus tejidos. Este grupo incluye dueños de aves, veterinarios, trabajadores de laboratorios, empleados de negocios de mascotas y personas que trabajan con aves de corral, incluidos los que operan
en plantas procesadoras. Es una zoonosis, especialmente la del citácido, porque digamos que dentro de lo que es la citacosis hay diferentes variables o diferentes fenotipos. Serotipos sería la palabra correcta. El citácido es el que afecta más al humano y en el humano los signos varían desde un fiebre, decaimiento, problema respiratorio, hasta llegar a una neumonía y por consiguiente un fallo cardíaco. Los programas de prevención y evaluación en las aves ayudan a proteger a los humanos de la citacosis. Las aves domésticas deben comprarse en comercios confiables y ser examinadas por un profesional veterinario luego de adquirirlas. Al manipular las aves, se debe realizar una buena higiene, que incluya el lavado de manos frecuente. En realidad hay que hacer un chequeo a todo animal que ingresa en una casa o toda especie que tiene contacto con animales silvestres. Existe la posibilidad de hacer unos test que pueden determinar si ese individuo es sano o es un portador, porque uno no tiene que olvidarse que cualquier individuo sano también puede ser un reservorio de la citacosis. Entonces, lo que hay que hacer es hacer un análisis y si ese análisis da negativo, se supone que ese individuo es negativo. Por ley, igual se hace un tratamiento preventivo, porque puede haber algunos análisis que dan falsos, entonces se hace igual el tratamiento preventivo y ese animal quedaría libre siempre y cuando no tome contacto con otros pájaros silvestres. Es muy común que la gente tenga un loro, le dé el medicamento y después lo ponga en el patio y que las palomitas le vengan a comer la comida. Entonces volvemos al ciclo. Entonces, lo primero es hacer un análisis, lo segundo es mantenerlos alejados de animales silvestres, lo tercero sería no ingresar otros animales sin hacer una cuarentena, o sea, cuarentena específicamente es una separación, ese individuo no puede ingresar al mismo ambiente donde está el otro por un término de más o menos entre 30 y 40 días. Y la otra cosa, por ejemplo, es lo que es la higiene total, una buena alimentación y una buena ventilación en el lugar donde está. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de una semana cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.